Sientes cada domingo como Dios habla, pero llega el lunes y ya casi no recuerdas el tema principal de la enseñanza. Bienvenidos a Podcast para un nuevo comienzo. Revive, junto a nuestro pastor Gadiel Cáceres, de una manera simple y resumida, la palabra que Dios ha hablado, con el fin de poder aplicarla en las áreas en las que tienes necesidad y, por qué no, en el diario vivir. Acompáñanos semana a semana para así acercarnos cada vez más a Jesús. Dios les bendiga, qué alegría una vez más estar juntos en este nuevo episodio de nuestro podcast. Y en cada semana estamos reflexionando en la palabra de nuestro Señor, y realmente es una alegría saber de que Dios está trabajando constantemente en nuestros corazones y nos alegra, nos trae profunda esperanza de saber que también este tiempo y a través de este podcast, el Señor puede estar usándolo para moldear nuestros corazones y para transformar poderosamente nuestras vidas con su favor, con su ayuda, mediante su gracia. Una vez más les invitamos a compartir con aquellos que necesitan oír palabra de Dios, que necesitan oír el Evangelio, que necesitan oír una palabra de esperanza. Haría muy bien usted en compartirlo. Tal vez un vecino, una amiga, un compañero o alguien en su familia que no conoce todavía al Señor pueda ser expuesto a su palabra, porque como escribió el profeta Isaías, la palabra del Señor no vuelve vacía. Así que agradecido de todo lo que el Señor ha estado haciendo en estos días en nuestra iglesia. También tenemos gran expectativa de lo que Dios va a hacer en estas próximas semanas, en estos próximos días. Ya se acerca nuestro aniversario que parte en el mes de octubre, donde vamos a celebrar 14 años de la obra del Señor aquí en la ciudad de Valparaíso. Y tenemos una gran expectativa de lo que Dios va a hacer. Y quiero traer fe a su corazón también, que tenga usted una gran expectativa, una gran fe de que Dios va a hacer maravillas en medio de nosotros. Nos están llegando peticiones de oración de gente que está en un estado gravísimo. Sabemos que para nuestro Dios nada es imposible. Así que si tú nos estás oyendo desde algún lugar, alguien compartió este podcast con usted, déjanos saber, pero también si quieres que te llevemos en oración en nuestra congregación, también háznoslo saber, que tenemos un Dios que es más que suficiente, un Dios que es poderoso para obrar en medio de todas nuestras necesidades. Así que ya sabes, estás invitado, puedes compartirlo en nuestras distintas plataformas y que este sea un elemento de gran bendición. Si quieres obsequiar algo a alguien, mándale esto y dile, esto es un regalo en el que Dios puede trabajar en tu vida. Y durante este fin de semana estuvimos compartiendo la palabra del Señor en un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 14 al versículo 17. Quiero leerlo para ustedes en esta hora. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso los que están de boda, tener luto pueden tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amén y amén. De seguro muchas veces habrás pasado por este pasaje y habrás leído o escuchado al menos acerca de este pasaje en la Escritura.
Quiero que este pasaje nos ayude a reflexionar y nos ayude a pensar en lo que Dios desea para nosotros y que nosotros podamos reflexionar en la necesidad de tener un corazón dispuesto para ser transformado. Porque hay una necesidad profunda en este día de ser transformado, de que nuestra vida sea renovada para poder recibir lo nuevo que Dios tiene. Ese es el gran conflicto, que muchas veces Dios tiene cosas preparadas, ilustradas en el vino nuevo o en este vestido nuevo, pero que lamentablemente muchas personas no están preparadas para recibir lo que Dios tiene para esta temporada. En cada etapa de nuestra vida Dios tiene cosas que ha preparado. Me encanta reflexionar y recordar la palabra del apóstol Pedro a los hermanos en Corintio, donde dice que los que aman al Señor, Dios ha preparado cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Dice el apóstol Pablo que son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchas veces, como creyentes, muchas veces como cristianos en nuestro caminar, estamos deseando que Dios haga grandes cosas. Estamos anhelando que Dios derrame de su gloria. Estamos deseando un movimiento verdadero del Espíritu Santo, porque nuestra relación con Dios no es una mera cosa intelectual. Nuestra relación con Dios es conocer, disfrutar, gozar, que nuestros deseos y nuestros anhelos estén inclinados a Él. Que nuestros afectos sean al Señor, es decir, que no solamente intelectualmente podamos comprender la verdad de Dios, sino que nuestro corazón ame a nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces estamos deseando, estamos anhelando esas cosas poderosas del Señor. Estamos anhelando que Dios derrame de su presencia, que Dios haga maravillas en medio de nosotros. Y no me cabe la menor duda que Dios está dispuesto, que estamos viviendo en una hora, en una generación y en un tiempo a que Dios desea hacer maravillas. Estamos realmente sintiendo por medio del Espíritu Santo el sentido, el deseo de Dios de hacer algo poderoso, de hacer algo grande, de hacer algo que no sea contenido por cosas humanas, por la capacidad del hombre, ni controlado por el hombre, sino sea realmente dirigido por el Espíritu del Señor. Pero el gran problema de nuestros días, y no solo de estos días, sino en general, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, cuando quiere Dios hacer algo poderoso en medio de nosotros, es donde el Señor puede poner ese vino nuevo, donde el Señor puede hacer cosas nuevas, donde el Señor puede depositar ese avivamiento, esa gloria, esas promesas verse cumplir. En el pasaje que hemos nosotros leído del capítulo 9 de Mateo, hay unos hombres que se acercan a Jesús a hacerle una pregunta. Y la pregunta es, en un sentido tal vez sea profundamente honesta, pero sin embargo también parece estar llena de presunción, porque la Biblia dice que le preguntaron, vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esta pregunta estaba cargada de reproche, de alguna manera de juzgar a las personas. Tal vez ellos vinieron a hacer esta pregunta para cuestionar lo que el mismo Señor se hallaba haciendo en esos días con sus discípulos. Tal vez estos hombres que habían salido, ¿cierto?, influenciados también por los fariseos, estaban viendo algo en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo que no estaba de acuerdo a sus estándares, no estaban de acuerdo a lo que les parecía bien, no estaba de acuerdo a lo que ellos estaban acostumbrados a ver. Porque ¿qué había pasado en el ministerio de Jesús? En los versículos inmediatamente anteriores, Jesús había pasado y había llamado a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Y el Señor le dijo: sígueme. Y la Biblia declara que este hombre llamado Mateo, que luego fue uno de los apóstoles y escritor del evangelio del que estamos recogiendo
esta palabra inspirada divinamente dice que se levantó y le siguió. Si había alguien en Israel que los judíos aborrecían, era, era básicamente estos hombres, a estos publicanos, estos cobradores de impuestos, porque los consideraban traidores de la nación. Recuerde que Israel, cuando Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal, estaba bajo la dominación del Imperio Romano. Y una de las manifestaciones de la dominación del Imperio Romano era el control de los tributos. Y para eso habían judíos que trabajaban para el imperio y oprimían al pueblo, porque muchas veces cobrar de impuestos era con usura, era con abuso. Por lo tanto, para un judío, un publicano, un cobrador de impuestos era literalmente un traidor. Y si había alguien a que aborrecían, vuelvo a insistir, era uno de ellos. Y Jesús allá va llamando exactamente a esos que los judíos aborrecían profundamente. Posiblemente cuando estos hombres discípulos de Juan llegan delante del Señor Jesucristo a preguntarle esto, estaban teniendo en mente este hecho de que estaba llamando a gente pecadora. Estaba llamando a gente que no tenía el estándar. Él podía ir a una sinagoga. Él pudiera encontrar en el Sanedrín de los fariseos. Él podría encontrar gente elevada, gente con un estatus religioso. Es más, en el versículo 10 del capítulo 9 de Mateo, relata un poco del ministerio del Señor que estaba teniendo entre los que estaban en el mundo, entre los pecadores. Y dice la Biblia que aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, está hablando de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y si hay algo que habían estado mirando, si hay algo que habían estado haciendo estos hombres que ahora estaban preguntándole a Jesús por qué no ayunaban sus discípulos como ellos lo hacían muchas veces, es porque estaban mirando lo que estaba pasando. Es más, la Biblia dice que cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y entended lo que significa misericordia. Comprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto parece que les estaba irritando. Si había gente tan justa, tan piadosa, porque es que Jesús estaba hablándole y yendo a esa gente que estaba perdida, que eran pecadores, que vivían vidas repudiables. Lo que estaban haciendo realmente estos hombres cuando van a Jesús a preguntarle era menospreciar a Jesús, era rechazarlo, porque él y sus discípulos no estaban al nivel de ellos, porque Jesús no cumplía con sus estándares, no estaba de acuerdo con sus ideales religiosos. Parece que la pregunta estaba dejando hacerle saber a Jesús que ellos eran más espirituales que sus seguidores. Parece que los seguidores de Juan se sentían más elevados, eran más comprometidos seguidores, porque, como le dijeron a Jesús y a los discípulos, ellos junto a los fariseos no solo ayunaban, sino que ayunaban muchas veces. En otras palabras, lo que estaban tratando de hacer con Jesús era de encapsularlo en un estándar, en una manera de hacer. Nosotros somos tremendamente piadosos mientras ustedes están con pecadores, mientras ustedes están viviendo de esta manera, hablando y sentándose con gente que es indigna. Sin lugar a dudas, en estos seguidores de Juan estaba literalmente influenciada por los fariseos y que rechazaban abiertamente el ministerio del Señor Jesucristo. Y vuelvo a insistir, porque lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos no calzaba con lo que ellos esperaban que Jesucristo hiciera. Los fariseos y los religiosos de aquellos días habían vuelto la relación con Dios en algo vacío, en tradiciones secas, en preceptos de hombre.
en una religión de apariencias. Pero Jesús tuvo en algún momento que reprenderlos y decirles en realidad que son sepulcros blanqueados, es decir, son impecables por fuera, pero dentro de sus corazones huelen a muerte. Solo hay muerte. Y queridos hermanos, Dios no puede poner el vino nuevo. Las cosas que Dios va a traer, el evangelio que Él traía, la buena noticia, no lo podía depositar en esta estructura religiosa, como eran los religiosos de aquellos días, en que se habían llenado de mandamiento de hombre, en que se habían llenado de demostrar su apariencia de piedad. La pregunta de estos discípulos, nosotros ayunamos muchas veces. ¿Cómo es que estos hombres podían saber que los discípulos de Juan o los discípulos de Jesús no ayunaban? Y ellos sí, no solamente lo hacían, sino que lo ayunaban mucho. Era porque una práctica común entre los fariseos era el ayuno. Pero más que hacerlo en una búsqueda de quebranto sincero y honesto delante del Señor, se había hecho una práctica para demostrar externamente su, entre comillas, piedad y su superioridad espiritual. El ayuno bíblico siempre está conectado al profundo arrepentimiento, al dolor y al quebranto, al dolor del alma, al dolor que trae el pecado y al clamor por buscar la mano del Señor, el favor del Señor. Pero en cambio, para el ayuno, para los fariseos, estaba lleno de su propia gloria, estaba lleno de decir, nosotros somos superiores por nuestras prácticas religiosas, es decir, esta es nuestra propia justicia, nosotros somos demasiado buenos, demasiado espirituales. Todo esto me hace recordar la oración de ese fariseo que estaba al lado de un publicano cuando él oraba y se decía a sí mismo, oh, yo no soy como este, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como este pecador, yo soy mejor que este no vale nada, pero yo sí vivo una vida digna, sí vivo una vida piadosa. Con todo su conocimiento que tenían estos hombres estudiosos de la ley, como los fariseos, no lograban verse a sí mismos como estaban como sepulcros blanqueados, sino que menospreciaban a los demás en sus prácticas espirituales. Eran nada más que orgullo tras orgullo. De hecho, en la oración del publicano, Dios no oye la oración del religioso, pero el Señor está presto a escuchar la oración de aquel publicano que decía, sé propicio a mí, pecador. Y es que Jesús estaba trayendo la buena noticia, iba a traer el evangelio. Ya el Señor quería alcanzar, porque este es el deseo de Dios, que todos puedan venir al arrepentimiento. No es el deseo de que el hombre muera sin esperanza, sino el deseo del Señor es que todos vengan al arrepentimiento. La razón principal, la actitud de estos hombres al preguntar y al tratar de cuestionar el ministerio de Jesús era porque ellos no comprendían quién era Jesús. A pesar de la religiosidad y el conocimiento, ellos no sabían quién era Jesús. Hay gente que sabe demasiado de la Biblia, pero no conoce a Jesucristo. Nunca ha tenido un encuentro. Siguen viviendo vidas orgullosas. Siguen demostrando su vanidad de su mente en una vida orgullosa, despreciablemente orgullosa. A pesar de que estos discípulos habían respondido a la predicación de Juan el Bautista, todavía no tenían una clara revelación de quién era el Señor Jesucristo. Estaban presos de sus tradiciones de hombre, de una religión vacía, y trataban de practicar todavía de la misma manera una religión vacía. Y quiero decirte que cuando alguien conoce a Jesucristo, como dice el libro del Evangelio de Juan en el capítulo 8 y en el versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando usted conoce a Jesucristo, podemos llegar verdaderamente a ser libres de todo lo que nos oprime, ser libres para conocerle a Él y quién verdaderamente es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Lo que Jesús les está diciendo, mira, yo soy el esposo, yo soy aquel que en el Antiguo Testamento
se dio testimonio como el esposo de Israel que vendría por ellos. Escribió el profeta Oseas en el capítulo 2, en el verso 19 y 20, y dice: te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad, misericordia, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento y nos muestra a Dios como el esposo. Por lo tanto, cuando les está haciendo esta pregunta, dice: ¿acaso pueden estar de lutos cuando está el esposo? Lo que Jesús le está diciendo: yo soy al que estaban esperando. Yo soy el Mesías, el Dios manifestado en carne. Para los discípulos ya no es la hora de tristeza, si el esposo ha venido. Él está en medio y Él ha venido a transformar este mundo caído. Él ha venido a cambiar las cosas. Él ha venido a rescatar al hombre de la lejanía, del pecado, de la idolatría, de una vida perdida, lejos del Señor Jesucristo. La llegada de Jesús, lo que estaba tratando de escribir el evangelista Mateo, es que cuando llegaba Jesús estaba cambiando todo. Jesús venía con este mensaje del evangelio, venía a liberar al cautivo, venía a anunciar a los que estaban presos, les venía a anunciar la libertad, venía a anunciar el año de la buena voluntad del Señor. Cuando Jesús vino, el mundo estaba en tinieblas. Las personas estaban atadas, extraviadas. Satanás tenía bajo la esclavitud al mundo. Pero Jesucristo, como escribió el evangelista Juan en su primera carta, en primera de Juan capítulo 3, y en el versículo 8, dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo no vino a ser una religión más. Jesucristo no vino a ser un religioso más, sino que Jesucristo vino a cambiar la humanidad, a traer un mensaje de transformación y de cambio. Vino a derrotar al que tenía el imperio de la muerte. Vino a aplastar la cabeza de la serpiente, esa promesa de Génesis capítulo 3, verso 15, que de la simiente de la mujer iban a ser alguien de su simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Jesucristo vino a cambiar la historia del hombre perdido. Vino a traer luz en medio de la oscuridad y vino a traer esperanza en un mundo que Satanás tenía cautivo. En otras palabras, Mateo está diciendo: si el esposo está aquí, no es la hora de seguir como antes vivíamos, sino que debe marcarse, debe haber una diferencia. El Señor no puede poner lo nuevo que quiere hacer en estructuras religiosas viejas, vacías, en hombres orgullosos, en hombres que no han sido transformados por el poder del evangelio. El apóstol Pablo escribe en su primera carta en el capítulo 6 y en algunos versículos comienza a señalar: mira, los mentirosos no heredarán el reino de Dios, los idólatras, y comienza a mencionar una serie de conductas del ser humano y dice: estos no heredarán el reino de los cielos. Y dice ahora en el verso 11: pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, el evangelio trae transformación. El poder de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, trae una verdadera transformación a la vida del hombre. Por eso, lo que traía Jesús no lo podía poner en odres viejos. Las tradiciones, la religiosidad, los corazones orgullosos, endurecidos en la vanidad de su mente, de sus deseos, no podía ser soportado por lo que Dios iba a hacer. Los odres eran recipientes hechos de piel de animal que tradicionalmente se usaban para almacenar líquidos, como el vino. Cuando un odre era nuevo, el odre nuevo tenía la flexibilidad y podía expandirse cuando se depositaba el vino nuevo y este comenzaba a fermentar. Entonces todavía esa piel nueva podía extenderse, ese odre. Sin embargo, con el tiempo y el uso, el cuero se endurecía y perdía su capacidad de elasticidad. Y si alguien ponía el vino nuevo en un odre viejo, la fermentación del vino haría que se expandiera y tarde o temprano ese odre viejo terminara roto. En otras palabras, esos odres viejos
representan aquellas cosas viejas que no tienen la capacidad de ser moldeados, que no tienen la flexibilidad suficiente para ser nuevamente transformados. Representaba a esas tradiciones judías, a esos religiosos que no permitían ningún cambio, sino que lo que querían era atrapar a Jesús en su forma religiosa, en sus estereotipos religiosos. Ellos querían que Jesús y sus discípulos se comportaran como ellos, llenos de una formalidad religiosa, pero vacíos espiritualmente. Por eso es que estos hombres rechazaron fuertemente a Jesucristo, porque eran odres viejos que no iban a soportar lo que Dios tenía para esos días. Ellos no podían ver que Jesús comiera con los pecadores y estos pecadores se arrepintieran. Ellos no podían soportar ver a Jesús, a que Jesucristo llamara a los publicanos y se volvieran sus discípulos. No podían ver que Jesús hacía milagros en los días sábados, porque los mandamientos de hombres, ellos no podían hacer absolutamente nada en un sábado. No podían aceptar que Jesús hablara con una mujer, menos con una samaritana que había tenido 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. Ellos no aceptaban ninguna de esas cosas porque no estaban a la altura de su justicia. Por lo que ellos entendían, pero lo que ellos no entendían, que cuando Jesús vino, era la hora de un nuevo vino, de un vino nuevo que no podía ser puesto en odres viejos. Ellos no querían cambiar, ellos no querían ser transformados, ellos no estaban dispuestos a ceder, eran rígidos, orgullosos, inflexibles, eran corazones duros. Es por eso que este pasaje nos está mostrando la necesidad en nuestros corazones de ser transformados y que en nuestros corazones haya la capacidad de ser cambiados. Es decir, que en nuestros corazones hay un deseo, una voluntad de ser transformado por el poder del Señor Jesucristo. Nosotros, como creyentes del siglo XXI, si queremos recibir lo que Dios tiene, y no me cabe la menor duda que Dios tiene vino nuevo para esta hora, nosotros necesitamos tener la disposición de que Dios nos transforme. No que seamos como esos viejos creyentes inflexibles que no pueden ser reprendidos, que no pueden ser corregidos, que esperan que todo el mundo los acepte como son, pero no quieren cambiar su corazón, no quieren cambiar su conducta, no quieren cambiar su vida, no quieren que todo el mundo los acepte sencillamente con sus pecados, con sus malos hábitos. Quiero decirles de esa manera, si nuestro corazón está representando un odre viejo incapaz de ser cambiado, hermano, jamás vamos a ver lo mejor que Dios tiene en nuestra vida. A veces llevamos tanto tiempo en la iglesia que estamos llenos de religiosidad. Nuestros ojos tienen una capacidad de mirar el pecado ajeno, de juzgar a esta iglesia, aquí, allá, y apuntar con el dedo. Y no estamos mirando la necesidad profunda que hay en nuestro corazón. Tal vez usted que me está escuchando sabe cómo comportarse en el culto, cuándo orar, levantar las manos, cantar, venir al altar. Pero tal vez su vida se ha vuelto vacía, seca e inflexible. Tal vez nuestra vida se está conformando a este siglo, viviendo una vida de una manera en el culto, pero de una manera no regenerada en nuestra vida diaria. El apóstol Pablo escribió a los hermanos en Roma diciéndole: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A veces se nos predica y no estamos dispuestos a cambiar. A veces alguien nos amonesta y no estamos dispuestos a recibir la amonestación. A veces se acerca un anciano a darnos un consejo, pero nuestro corazón está tan enorgullecido de nuestra vida. Seguimos rechazando todo consejo que viene de parte del Señor. Pero queridos hermanos y amigos, si queremos que Dios derrame sobre nuestras vidas vino nuevo, entonces debemos ser transformados en un odre nuevo. Debemos poner nuestra vida en las manos de Dios para que nos cambie. No importa cuántos años usted haya estado viviendo en la iglesia o como un creyente, debe dejar su orgullo al lado y debemos tener humildad y ponernos bajo la mano del Señor para que Él nos haga nueva criatura.
Debemos permitir que Dios sea el alfarero y nosotros el barro, que pueda ser moldeado como nuestro Padre Celestial desea. Quiero ir terminando en esta hora, en este podcast, en esta semana, que piense, estamos viviendo en una hora profética. Estamos muy convencidos de que el Señor ya viene pronto por su iglesia. Sabemos en los tiempos que estamos mirando hoy día, en hora de apostasía, de orgullo religioso, usted va a ver hombres vanagloriosos, ensimismados de sí mismos y levantándose en su propio orgullo y la vanidad de su conocimiento, rechazando al Señor. En esta hora profética de tibieza espiritual, de falsas doctrinas y de apostasía en medio de la iglesia verdadera, es la hora de prepararse para lo nuevo que Dios tiene en esta hora. La iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, se inició con poder y gloria, impactó al mundo en sus días, miles de convertidos, milagros y sanidades. No me cabe la menor duda que antes que la iglesia sea levantada, vamos a ver un gran mover del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas. Vamos a ver mover la gloria del Señor. Vamos a mirar que Dios va a hacer maravillas. Porque estoy seguro que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. En medio de la tribulación que usted está viviendo, en medio de la oscuridad en la que nos encontramos hoy día, Dios va a derramar más gloria. Vamos a ver avivamiento que va a estremecer este mundo con el poder del Evangelio. Pero Dios no va a poner esto en el vino nuevo sobre odres viejos que no pueden ser transformados, rígidos e inflexibles. Por eso, para esta hora profética se necesitan odres nuevos, odres que estén dispuestos a ser cambiados, odres dispuestos que estén hambrientos del Señor Jesucristo, hambrientos de nuestro Padre Celestial, odres que a pesar de la dificultad que estén atravesando, no se vuelvan orgullosos y duros, porque estoy seguro que el Señor va a hacer grandes cosas. Y quiero preguntarte en esta hora, al terminar en este podcast, esta reflexión, ¿quieres perderte lo mejor que Dios tiene? ¿Por qué? ¿No quieres cambiar tu vida? ¿Quieres perderte lo mejor que Dios tiene porque queremos seguir teniendo un corazón endurecido? ¿Quieres perderte lo mejor que Dios ha preparado en esta última hora profética de la iglesia del Señor Jesucristo y no recibir el vino nuevo que Dios tiene? Dios nos ayude. Ojalá que durante esta semana usted pueda examinar su corazón y preguntarse si eres un hombre viejo que necesita ser transformado. Si eres una persona que se acostumbró a vivir en la iglesia, pero con una vida seca, una religión vacía, fría, tibia. Ojalá que nuestro corazón y nuestra alma como nunca esté ardiendo, deseando la santidad, la presencia y la comunión con nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ojalá que nuestro corazón esté deseando tener comunión, saber y conocer más acerca de nuestro Dios. Es por eso que en esta semana quiero poner esta semilla de inquietud. ¿Eres un hombre viejo? ¿O estás permitiendo que el Señor te esté renovando cada día? Esté transformándote. Y déjame decirte, ¿estás orando más profundamente que antes? ¿Estás con más deseo del Señor de humillarte y de conocer la grandeza y la gloria de nuestro Salvador Jesucristo? Si ha menguado nuestro deseo, es muy probable que nuestra vida se haya empezado a secar y nos hayamos transformado en un odre viejo. Si solamente venimos a la iglesia por el compromiso, si solamente nos está moviendo la formalidad, poco a poco nuestra vida se va a secar hasta que no vamos a poder recibir lo nuevo que Dios tiene para este día. Por eso, esta semana nuestra oración sea: Señor, hazme nuevo, Señor. Renueva mi mente, renueva mi corazón, renueva, Señor, mi vida espiritual sea transformada para recibir todo lo que Dios tiene para mi alma. ¿Por qué no cierras tus ojos y antes de terminar oramos juntos y le pedimos a Dios que nos renueve? Señor,
Sabemos que estamos en una hora profética. Sabemos, Señor, que estamos viviendo en esta última hora de la iglesia antes de tu venida. Señor, pero yo no me quiero perder lo mejor que usted tiene para nosotros. Yo no me quiero perder, Señor, la gloria que usted tiene para este día, Señor. Te ruego, Señor, transforma mi corazón. Señor, mantén renovada mi alma, Señor Jesucristo. Mantén renovado mi ser, mi espíritu, Señor, con un deseo de más de tu presencia, con un deseo de ser transformado, con un deseo de ser moldeado para caminar y andar, Señor, en tu voluntad. En esta hora, Señor, yo no quiero ser un hombre viejo. No quiero ser un hombre en el cual usted no pueda hacer nuevas cosas, Señor, en el que pueda derramar del vino nuevo de esta hora, Señor Jesucristo, de esa obra que usted quiere hacer en nuestros días, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Y en estos días que nos aproximamos a nuestro aniversario número 14, Señor, no queremos, Señor, quedar, Señor, solo con lo que hemos visto. Queremos prepararnos para una nueva hora de la iglesia. Queremos prepararnos para una nueva temporada. Un nuevo vino que va a derramar, Señor, abundantemente la iglesia de su nombre aquí en Valparaíso, aquí en la quinta región, en cada lugar donde se está invocando tu nombre, en Casablanca, en Reñaca Alto, en Concón, en Villa Alemana, en Quilpué, en Rapel, Señor, que todo este lugar se ha movido un vino nuevo, Señor, que usted derrame para tu gloria y tu alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Así que, queridos hermanos, ha sido una gran alegría poder compartir para ustedes y que esta semana esté lleno de esa expectativa de lo que nuevo que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros jóvenes. Vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver. Yo doy gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en estos últimos 14 años en la iglesia. Pero yo me abro a lo nuevo que Dios tiene para la iglesia, las nuevas victorias, las nuevas glorias, nuevos avivamientos. Así que estamos agradecidos. No olvides compartir con otros este podcast y escríbenos, déjanos tu mensaje y si quieres que oremos por ti, lo vamos a estar haciendo. Amén, con la ayuda del Señor. Así que Dios les bendiga y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo podcast con la ayuda del Señor Jesucristo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nuestro contenido, el cual estamos seguros que será de bendición para tu vida. Jesús te bendiga.